Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana. Comenzamos nuestro programa hoy, 1 de abril, primer día del mes de abril, en compañía de Carlos Villarreal. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenos días, amigos. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Echaremos de menos a Mávila Huertas. Trataremos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, naturalmente, en función de los grandes temas y las circunstancias que se presentan. Hemos invitado en primer lugar el día de hoy y agradecemos que esté con nosotros al doctor Walter Gutiérrez, quien fuera defensor del pueblo y que es un abogado, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima también, y queremos que nos dé su opinión sobre una iniciativa que ha sido expresada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto a una franja informativa elaborada por el Ejecutivo para dar cuenta sobre las consecuencias de los estados de emergencia que haya en nuestro país. Doctor Gutiérrez, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, sin duda se trata de una iniciativa infeliz. Si se llegara a presentar como anteproyecto, eventualmente si saliese la norma, sería una norma groseramente inconstitucional, porque hay que recordar que la Constitución garantiza el derecho a la información, más puntualmente diría incluso o extensivamente a la pluralidad de información y además al derecho de crítica. En este sentido, si se saca una norma que obliga en una franja, además entiendo bastante amplia, de cerca de 40 minutos, sí, en un horario prime, es evidente que se transgrede el derecho de los ciudadanos, no solo de los medios. Yo empezaría por los ciudadanos, porque son los destinatarios de la información. Y además esto se da en un contexto particularmente preocupante, porque es un gobierno que es hostil a la prensa, un gobierno en el que un ministro, por ejemplo, se ha permitido hablar de chacales de la información o algo así. Un gobierno que permanentemente ataca a la prensa, una presidenta que no declara, incumple su deber de información respecto de las políticas públicas y las líneas de su gobierno. En suma, es una ley o una iniciativa infeliz que olvida además que el primero y principal de los derechos que deben defenderse en un sistema constitucional es el derecho a la información y el derecho a la crítica. Doctor, pero a ver, a su criterio, ¿cuál es el trasfondo de esta iniciativa? ¿Es un intento de parametrar a los medios de comunicación los contenidos? Yo creo que es una combinación de confusión y torpeza. He escuchado la tesis, la hipótesis de que sería una suerte de distractor para desenfocar, digamos, a la prensa de otros temas que se están ventilando. Pero la verdad yo no creo que tengan tanta habilidad como para eso. Creo que a alguien se le ha ocurrido que el gobierno tiene un problema de comunicación y de hecho tiene un problema de comunicación y que creen que esto se soluciona apelando a la red de medios de comunicación privado. Ahí hay que decir por lo menos dos cosas. Primero, la red de comunicación más grande, más importante, la tiene el Estado. Ellos tienen una red de comunicación y no solamente me refiero a radio y televisión peruana, me refiero a todas las direcciones de comunicación, a los DIRCOMs de los ministerios del gobierno. Son muy fuertes y pueden llegar más que incluso cualquier medio. Pero además diría que están equivocándose cuando quieren o pretenden ponerle una suerte de cambio o pauta del sentido de la comunicación en los horarios, digamos, más importantes. Eso no va a suceder. Pero por eso le preguntaba, doctor, ¿lo que se quiere plantear aquí, cree usted, es una especie de control de medios? Bueno, indirectamente probablemente esa puede ser la intención de algún ministerio que tiene algún sueño de ser ministerio de la propaganda y no ministerio de justicia. Pero quizá como copiar ejemplos que hay en otros países, como el caso de Venezuela, por ejemplo.
Es probable, pero como le digo, son iniciativas que yo las veo ya muy debilitadas. Mire, ha sido unánime el rechazo. No veo. Lo que tienen que entender es lo siguiente. Mire, todo acto de gobierno termina con un acto de comunicación. Es decir, se completa con un acto de comunicación. Porque si usted no comunica, usted no convence, usted no explica y usted no se somete a un mínimo escrutinio de control, lo más probable es que su política pública fracase. Su política, peor todavía, que ni siquiera se inicie. Y eso es lo que no entienden. Y ese acto de comunicación no termina con capturar, digamos, un horario y a partir de ahí difundir, sino a través de los líderes políticos, empezando por la presidenta de la República, que tiene que dar entrevistas, que tiene que dar conferencia de prensa, que tiene que someterse al escrutinio público. Ella es la líder, o debiera ser la líder, del debate público. Señor Gutiérrez, Carlos Villarreal ha usado el verbo parametrar. Entonces, si usted recuerda, se hizo célebre en julio del año 74, cuando el doctor Cornejo Chávez, que había usurpado la dirección del diario El Comercio, dijo que había libertad de prensa en el Perú dentro de los parámetros de la revolución. Una famosa definición que hizo este jurista, que tenía antes que eso prestigio, por cierto, como profesor de Derecho, y creó la palabra parametrar y parámetros. Y por supuesto, quienes hemos vivido y recordamos esa famosa conferencia de prensa, quedamos irritados ante la posibilidad de que el Estado... Porque aquel problema es el siguiente: ¿qué cifra vamos a dar? ¿Qué operativos vamos a difundir por la imposición que haga el gobierno? Puesto que lo que hemos visto es contradicciones entre ellos. El señor ministro del Interior no quería reconocer las cifras de muertos que daba el SINADEF. Y él tenía otras cifras y objetaba, es decir, no era un pleito con la prensa privada, era un pleito con otras entidades públicas. ¿Cómo podríamos nosotros, que queremos hacer un periodismo riguroso y estamos comprometidos con la verdad y con las necesidades de los peruanos, repetir y quedarnos con la boca callada cuando nos venga del Estado una franja de ese tipo? Yo quisiera que retome esta reflexión sobre los parámetros que ha introducido Carlos Villarreal, recordando la desastrosa experiencia de la expropiación de los diarios en julio de 1974. Primero vamos a la pausa. Estamos conversando con el ex defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, que nos ha hecho conocer su opinión sobre una iniciativa elaborada por el Ministerio de Justicia para imponer una pauta de 40 minutos durante las noches a los órganos audiovisuales, de manera que a través de su producción periodística nosotros difundamos la versión que ellos dan del estado de emergencia, sus consecuencias y los avances que él permite. El doctor Gutiérrez nos ha dicho primero que es una iniciativa infeliz. En segundo lugar, nos ha dicho que no tiene fundamento constitucional. Yo quisiera que explique por qué. ¿Por qué esta iniciativa le parece a usted inconstitucional? Sí, Fernando, pero deme unos segundos, porque cuando usted ha recordado a Cornejo Chávez, a quien yo conocí, profesor de Derecho de Familia, me han agolpado en mi mente una serie de recuerdos. Y ahora, antes de volver a ingresar, usted recordaba que los canillitas se negaron a distribuir los medios de comunicación justamente cuando se expropiaron los medios de comunicación como un acto ciudadano, un acto cívico de resistencia justamente a la vejación, a la violación del derecho a la información, a la libertad de prensa. Si eso sucediera, si esta norma prosperara, va a suceder lo mismo. No serán canillitas, pero los ciudadanos no verán esos programas. Habrá una resistencia. Por eso decía al inicio que esto era infeliz. El Ministerio ha argumentado que la ciudadanía tiene derecho a la pluralidad de información. La ciudadanía tiene derecho a la información plural objetiva y no han hecho precisamente gala de información objetiva, sino información, yo diría que tergiversada, amañada, alineada con los intereses o argumentos que quieren plantear. Y luego usted ha hablado de cómo Cornejo Chávez dijo que había libertad de prensa dentro de los parámetros. Yo creo que esta norma es
una iniciativa de mente parametrizada, que tiene parámetros, límites, fronteras, linderos, que no permite ver más allá y no darse cuenta que tiene que defenderse el derecho a la... Permítame sí. Solamente un segundo para rematar con esto, y que usted también debe recordar, estoy seguro, Fernando. Jean-François Revel, no recuerdo yo, no tengo tan buena memoria como usted, en una obra, en un artículo, me parece un ensayo, decía que el principal de todos los males y la principal de todas las batallas es la lucha, es la batalla por el derecho a la información, el ataque a la información. ¿Cómo identifico a un enemigo de la información?, decía él. Lo identifico cuando quiere regular el derecho a la información. En ese momento identifico a un enemigo de la libertad de información y el derecho a la crítica. Y termino con esto. Esto además es expropiatorio, o por lo menos hay una intención indirecta de expropiación, porque el capital o el activo, para hablar con más propiedad, de cualquier medio es el tiempo. Y le están arrebatando 40 minutos en la hora prime, digamos, en el mejor momento, y al mismo tiempo y a todos. Entonces es claramente no solo violatorio del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión, a la crítica, sino además expropiatorio de un patrimonio que le es del que son titulares los medios de comunicación. Doctor, Fernando le hacía referencia al tema constitucional. El argumento del Ejecutivo dentro de la propuesta es que se establezca esta franja en estados de emergencia, ¿cierto? Como el que estamos viviendo. Ahora, un estado de emergencia afecta directamente a la libertad de información o de expresión, porque hay libertades obviamente que se suspenden. Pero en este caso, hablemos de la libertad de información, libertad de expresión. ¿Afecta? No. No, y además, un par de apuntes en relación a lo que usted señala. Número uno, los estados de emergencia en el Perú, los estados de emergencia, los decretos de urgencia, las situaciones, digamos, de emergencia en el Perú se están ordinarizando. Si usted repite reiteradamente determinadas zonas y para cualquier situación estados de emergencia o utiliza decretos de urgencia por quítame esta paja, entonces usted está escamoteando la división de poderes. Porque ¿a quién le quita usted una competencia? Le quita usted una competencia al Poder Legislativo, porque ese debería ser el conducto para que se dé esa norma, ese decreto de urgencia se dé a través del Legislativo, donde habrá debate, donde habrá discusión, bueno, idealmente, ¿no? Debería someterse al criterio o al escrutinio de la ciudadanía. Definitivamente, el estado de emergencia no es una patente de corso para que usted imponga contenidos y convierta a los medios de comunicación en ventrílocos de su interés. Ahora, otro argumento que hemos escuchado de parte de los ministros, ¿cierto?, es de que los medios de comunicación, con la información que difunden sobre ataques, extorsiones, están aumentando, si es que el término vale, aumentando el miedo de la población ante justamente la inseguridad y dejan de lado las informaciones sobre operaciones especiales. ¿Qué opina de este argumento, de que son los medios los que siembran el miedo? Bueno, es un argumento que utiliza todo aquel gobierno o todo aquel funcionario que tiene una cierta inclinación autoritaria, apela a dos argumentos. Primero, que no es que no hagamos cosas, sino lo que sucede es que tenemos un problema de comunicación y los medios no contribuyen, no nos ayudan. Y el segundo es que los medios de comunicación desdibujan, magnifican y apocan magnifican lo malo y apocan o minimalizan nuestras obras. Esto es muy común. Es típico, como digo, de cualquier gobierno que tiene una cierta tentación, digamos, al autoritarismo, ¿no? Doctor Gutiérrez, esta iniciativa del gobierno desdichadamente se produce cuando hay otras iniciativas en el Parlamento que se han materializado en proyectos para reforzar las penas de cárcel por difamación y por calumnia y obligar a que haya una rectificación en las 24 horas y durante 3 días seguidos.
uno puede cometer un error, nos sucede todos los días sin mala intención o eventualmente con mala. Es natural que quien se sienta maltratado por la prensa proteste y exija un derecho a rectificación. Acá invitamos a la gente que quiere reclamar, quiere precisar algo, pero una vez que se recibe una queja de ese tipo, uno tiene que chequear, verificar, hacer un control si se ha equivocado verdaderamente, si nos está diciendo la verdad la persona que protesta, o si hay más, y eso supone consultar con personas entendidas, con documentación, etcétera. ¿Cómo juzga usted el clima general que hay, ya no solamente desde el punto de vista de esta iniciativa del Ejecutivo, Ministerio de Justicia, para ser más específicos, sino en el Parlamento también? Bueno, la prensa es incómoda, Fernando, y ustedes perfectamente lo saben. Por eso es que, y de nuevo regresaremos a Jean-François Revel, el derecho que hay que proteger a toda costa, el primero de todos, para resolver el resto, ¿no? Esto me parece que también lo señalaba Mario Vargas Llosa en algún ensayo, para resolver el resto de problemas. Primero tenemos que garantizar el derecho a la información y tenemos que garantizar el derecho a la crítica. Muy bien, esta iniciativa legislativa que pretende agravar las penas justamente por difamación, va a contramano de una tendencia mundial, porque la tendencia es a trasladarlo esto a los fueros civiles y no criminalizarlo. Esa es la tendencia mundial, porque justamente lo que se trata es de proteger el derecho a la información. Pueden darse otros argumentos, pero yo le digo que esto tiene un sabor, es sospechosamente inconstitucional, esta iniciativa legislativa, la segunda que usted me está planteando. En suma, yo creo que hay un ambiente hostil en este gobierno. Hay un ambiente hostil, por lo menos en un sector importante del Congreso, contra la prensa. ¿Cuál es la labor del presidente de la República? Salir y despejar, correr ese velo de, hostilidad que existe contra los medios, porque ella debe entender que esto no le favorece. No le ha favorecido, históricamente no le ha favorecido a nadie, históricamente. Basta revisar algunas páginas de historia aquí en el Perú y en el extranjero para darse cuenta que eso no le ha favorecido nunca a nadie. Doctor, de darse el escenario de que se apruebe esta propuesta de la franja, ¿qué acción podrían emprender los medios de comunicación para neutralizarlo? Bueno, número uno, una acción de inconstitucionalidad. Y número dos, un amparo ya será individual por cada medio, para que no le resulte aplicable a ese medio en particular. Pero estoy seguro que más de uno, y en todo caso, seguro muchos exdecanos o decanos, ya que los colegios de abogados tienen la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad, yo desde aquí los animaría, los citaría, les demandaría que presente una acción de inconstitucionalidad. Si es que llegase a naturalizarse en forma de ley. Muchísimas gracias, señor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo y ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días para usted. Gracias, muy amable. Vamos a los titulares en radio y pausa comercial.